Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Alguien que nos visite por primera, segunda, tercera ocasión. ¿Nadie? Todos somos de casa. Bueno, hermanos, vamos a orar. Yo les invito a que nos pongamos de pie. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias en esta hora por todas tus bendiciones, por tus misericordias, por este tiempo que tú nos regalas, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre. Padre, ponemos este tiempo delante de ti, ponemos cada palabra, Señor, cada pensamiento, cada idea delante de ti, para que no seamos nosotros los que hablemos, sino que siempre sea tu palabra, Señor, la que sea exaltada, la que sea glorificada, y que sea tu palabra la que toque nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Una vez más, que no sean estos ideales, que no sean estos yo creo, me imagino, yo pienso, sino que seas tú, Señor. Un versículo para memorizar. Ya luego a veces la memoria no nos ayuda mucho y es más difícil memorizar, pero yo trato de aprenderme algunos versículos. Y este salmo, hermanos, yo meditaba en él. Salmo, ¿sí les dije? Salmo 27. Salmo 27, hermanos. Y es un salmo que nos alienta, que nos da ánimo, que nos puede dar paz en medio de las circunstancias difíciles de la vida, en medio de la problemática. Pero también, si lo analizamos y meditamos en él, nos lleva a, como dice la palabra, crecer, a edificarnos. Y dice así el Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación. Y luego pregunta el salmista: ¿de quién temeré? Dice la segunda parte: Jehová es la fortaleza de mi vida. Y vuelve a preguntar el salmista: ¿de quién he de atemorizarme? Hace algunos días que usted escucha los audios todos los días, por ahí compartíamos Isaías 41:10, y luego también hace algunos otros días, si usted tuvo la oportunidad, mi hermano Alejandro predicó algo muy parecido. Y la vida del cristiano y la vida de todo ser humano, hermanos, siempre existe el temor, aunque digamos que no, pero la mayoría de nosotros tenemos temor, tenemos miedo a ciertas circunstancias. A lo mejor puede ser muy gracioso, pero hay quienes le tenemos, por ejemplo, temor a las cucarachas. Una cucaracha me atemoriza. Yo en lo personal no, es más, le puedo decir que yo a veces cuando vivía con mis hermanos y que me hacían molestar, a veces agarraba una cucaracha y se las aventaba, porque ellos sí le tienen temor a las cucarachas. Pero a lo mejor hay quienes nos dan miedo las ratas, los ratones. Hay quienes nos dan temor las arañas, hay quienes le tememos a la oscuridad. Y la gran mayoría del ser humano le teme a la muerte, porque es algo desconocido. Alguna vez mi papá nos platicó pues un testimonio. Él no era cristiano hace ya varios años y a él se le reventó la apéndice, hermanos. Entonces él estuvo internado mucho tiempo, porque imagínense, no sé el término médico cuando esto pasa, pero imagínense todos los intestinos llenos de todo lo que está en el apéndice, pues es una situación muy grave. Y mi papá dice que él recuerda cómo de pronto él está ahí tendido, después de que lo habían operado, él dice que recuerda que algún ruido, algo. Pero él dice cómo él vio que iba saliendo, que él veía cómo salía él y él, su cuerpo se quedaba en la cama y él salía. Y nos cuenta, ¿no? Nos dice que él llegó a un lugar, dice, muy bonito, y había un hombre de blanco, dice, una barba larga, larga, dice, y abrió un libro, y yo estaba parado ahí y empezó a buscar en aquel libro. Y dice, y la verdad es que yo no me quería regresar, pero él dijo, no, es que no estás, no es tu tiempo. Y dice, cuando él dijo eso, pues yo volví a donde estaba. Entonces mi esposa en estos días platicando le dice, don Miguel,
¿qué pasa cuando uno se muere? Mi papá contesta muy simpáticamente, no, pues no sé, dice, yo nunca me he muerto. Y es que esa es la realidad. Como nadie se ha muerto de nosotros, aunque digamos que lo creemos por fe, y así debe de ser, no sabemos qué es lo que hay más allá. O sea, no lo imaginamos, ¿no? Muchos decimos, bueno, calles de oro, mar de cristal. Y no con esto le estoy diciendo que no sea así, porque eso es lo que hay más allá. Yo he meditado y digo, bueno, la vida no nos quiere, la vida nos trata mal. La vida nos trata mal. Enfermedades, necesidades, carencias, problemas. Pero hay una vida que no conocemos más que a través de la Escritura, que dice que allá no habrá llanto, que allá no habrá dolor, que allá no habrá necesidad de sol. Dice que allá el Señor enjugará toda lágrima. Allá no habrá necesidad de tener una tarjeta, de tener una cuenta bancaria, porque las calles son de oro, el mar es de cristal. Y dice que el Señor estará con nosotros. Pero como no la conocemos más que si es que leemos, y si no leemos pues lo que escuchamos aquí, pues entonces hay temor también a eso. Entonces la vida del ser humano está llena de temores. Yo me acuerdo que antes de casarme yo tenía un temor muy grande. ¿Cómo iba a mantener a mi esposa? Ese era un problema para mí. Yo decía, bueno, ¿y si iré a poder? ¿Si iré a...? Y entonces me enfrenté a una vida que cuando uno es soltero y cuando todavía vive con papá y pues si no hay para el desodorante pues no pasa nada, se lo robo a mi papá, y si no hay para la crema pues le robo a mi mamá, y si no hay para el papel de baño pues me hago el tonto y que lo compre alguien más. Pero cuando ya llegamos a otra etapa de la vida, pues ¿dónde voy a meter a mi esposa? Tengo un carro y hay que ponerle gasolina. Entonces para mí eso era un temor, y así como todos tenemos temores. Pero fíjese lo que dice la Escritura. El salmista dice, ¿de quién temeré? ¿De qué he de atemorizarme? Son dos preguntas que hace el salmista. Pero antes que eso el salmista dice, Jehová es mi luz. Y precisamente eso es algo bien importante. Yo no sé, aquí no vamos a exhibir a nadie, pero tal vez muchos de nosotros aún le tememos a la oscuridad. No le voy a decir levante su mano, pero sea honesto usted, medite, ¿cuántos tenemos temor a la oscuridad? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, pero hay una oscuridad, hermanos, que a veces ni poniendo la palma de la mano se alcanza a ver de tan oscuro que está. Yo hace algunos años me gustaba viajar de noche. Y cuando viajaba, hermanos, sobre todo a la sierra, a veces las noches con la luna no necesita uno luz. Es más, uno puede apagar las luces del vehículo y se ve. Y a mí me gustaba viajar porque casi no hay vehículos en los caminos de la sierra y uno va tranquilo. Claro, los tiempos han cambiado y es muy diferente. Pero también así como hay noches con una luna, hay noches en las que no hay luna, y si uno apaga la luz de la camioneta no se ve nada. Una vez se me ponchó la llanta de la camioneta y nos quedamos en la carretera. Estaba con mi esposa ahí esperando y apagamos la luz y no se veía la palma de la mano, así no se veía. Pero entonces el Señor dice, yo soy la luz. ¿Por qué? ¿Por qué el salmista dice, Jehová es mi luz? Yo le voy a invitar, hermanos, hay un texto bíblico que está en el libro del Génesis, en el 1:4, y nos va a dar una idea, hermanos. Es más, ahorita cantamos, Él es la luz nuestro, pero ¿por qué es la luz? Dice, y vio Dios que la luz era ¿qué? Buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea que la luz es, ¿qué, hermanos? Es buena. La luz es buena. Entonces por eso el Salmo me dice, Jehová es mi luz. Si nosotros pensamos y nosotros meditamos en el vivir del ser humano, usted imagínese un barco en medio del mar,
una oscuridad tremenda. ¿Cómo le hace un barco, hermanos? Alguien me dirá, bueno, pues trae su instrumental. Sí, estoy de acuerdo. Pero hay algo en el mar, hay algo cerca de la tierra y del mar que se llaman faros. Y eso precisamente le ayuda a los barcos. Y un faro, adivinen qué es: luz. Es más, no vamos tan lejos. Cuando viajamos en nuestro automóvil de noche, ¿qué hacemos? Prendemos la luz, ¿no? Un avión, cuando va a aterrizar, ¿qué hacen en la pista? Hay luz. Las pistas tienen luz, hermanos. Entonces, todo esto a nosotros nos ayuda a entender por qué el Señor dice: Jehová es mi luz, porque la luz es buena. Pero no solamente eso, hermanos. Vamos a ver qué dice Juan 8:12. Yo lo invito a que vayamos a Juan 8:12. ¿Usted lo tiene? Me dice un amén. Amén, hermanos. Dice así la escritura. Bueno, ahorita que lo encuentre, hermanos. Amén. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy, ¿qué, hermanos? La luz del mundo. Fíjese cómo el Salmo dice, el Salmo 27, Jehová es mi luz. Y luego, miles de años después, el Señor Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Pero no es todo, dice: el que me sigue, ¿no qué, hermanos? No andará en tinieblas. ¿Qué hizo Jehová cuando vio que la luz era buena? La acabamos de leer. ¿Qué dice que hizo? Separó la luz ¿de qué? De las tinieblas. Entonces nosotros no debemos de andar en tinieblas, hermanos. El Señor es mi luz, Jehová es mi luz. Y Jesús dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero aquí lo importante, ¿qué debo de hacer? Debo de seguir a Jesús. Eso es el todo del ser humano, hermanos. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidad, y es válido, yo creo que es válido, pero también nosotros necesitamos meditar. Cuando tenemos problema, porque yo lo he visto, conocidos, familiares que no creen en el Señor, pero tienen un problema, ora por mí. Dile a tu congregación que ore por mí. Lléveme en oración. No creo en Dios, es más, no me interesa saber en lo que tú crees, pero en este momento que tengo esta necesidad, oren por mí. ¿Cuántos de nosotros tenemos un problema y quisiéramos que todos los días hubiera servicio? Quisiéramos que todos los días pudieran estar orando por nosotros. ¿Es válido? Claro que es válido. Pero si yo sigo a Jesús, Jesús va a ser mi luz. Y como dice la Escritura, no vamos a andar ¿en qué? En tinieblas. Y vamos a leer otro pasaje, hermanos. Este es muy conocido, inclusive hasta lo cantamos. Les hacemos examen a los músicos. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra. ¿Qué salmo es, hermanos músicos? ¿Qué salmo es? Es más, una pista, jóvenes. Ese salmo en el versículo 9, si no me equivoco, invita a los jóvenes y hace una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Está en ese mismo salmo. ¿Qué salmo es? Salmo 119, hermanos. Salmo 119, 105. Ahí está basado ese canto: que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué lo escribe el salmista, hermanos? ¿Por qué el Espíritu Santo inspira al salmista a escribir esto? Lo hace, hermanos, para que nosotros entendamos que la luz del Señor debe de estar en nuestra vida. ¿Cuántas veces no ha pasado? Nosotros conocemos una señora que cayó de sus escaleras, pero ¿sabe por qué cayó? Porque no prendió su luz. Y si nosotros caminamos en la oscuridad espiritual, hermanos, seguramente que tropezaremos, seguramente caeremos. Por eso la Escritura nos dice: lámpara es a mis pies, ¿qué?
Tu palabra. Cuando el Señor dice, el que me sigue no andará en tinieblas, pues todos podemos decir, bueno, ¿y dónde está Jesús? ¿Cómo sigo a Jesús? Aquí está la guía, hermanos, para seguir al Señor Jesús. Con su palabra. Y lumbrera es a mi camino su palabra, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a leer el último texto de estos, hermanos. Efesios 5:1. Ahora, hermanos, no olvidemos que nosotros, la vida del cristiano es una vida que está en movimiento continuamente. Acuérdense lo que dice Hebreos, hermanos. Hebreos nos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y dice ¿qué, hermanos? Dice que corramos rápidamente. ¿No? ¿De qué manera? Con paciencia. Entonces, cuando el Señor me dice, corre con paciencia, quiere decir que yo puedo llevar un paso no acelerado, pero tengo que estar ¿en qué? En movimiento, ser constante. Entonces, por eso, cuando yo entiendo esto y lo aplico a mi vida, entonces comprendo el Salmo 119. Caray, pues por eso el Señor, como Él me dice que yo vaya en esa carrera, en ese caminar, pues yo necesito quien vaya guiando mi camino, yo necesito quien alumbre mi camino. ¿Y quién lo alumbra? Su palabra, hermanos, el Señor. Por eso es tan importante, hermanos. Amén. Decíamos Efesios, hermanos. Efesios 5:1 dice así. ¿Lo tenemos? Vamos a leer hasta el versículo 8. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice el versículo 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. El versículo 4: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7: no seáis pues partícipes con ellas, porque en otro tiempo ¿qué, hermanos? Erais tinieblas, mas ahora sois luz. ¿En quién? En el Señor. Andad como ¿qué, hermanos? Como hijos de luz. Vamos a leer versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Pero entonces nosotros somos ¿qué? Hijos de luz, hermanos. ¿Pero por qué somos hijos de luz? Si usted lo medita un poco. ¿Tú de quién eres hijo? ¿De quién? ¿Por qué eres hijo de Rogelio? Porque eres su sangre, llevas sus apellidos. Entonces, si yo soy hijo de luz, ¿quién es mi padre? La luz. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, hermanos. Somos hijos de luz. Por eso entonces yo entiendo, caray, ¿a quién temeré? Si mi Padre, el que me creó, el que hizo todo, que es la luz, Él me ha hecho su hijo. Tengo que andar como hijo de luz. Amén, hermanos. Y si seguimos leyendo el Salmo 27, la siguiente parte dice: Él es mi salvación. Y aquí es bien interesante, hermanos, cuando el Señor nos habla de la salvación. Cuando nosotros hablamos de la salvación, hermanos, es necesario que tengamos bien en claro de dónde viene la salvación. ¿Qué es la salvación? Mire, hermanos, nosotros no podemos creer, ni podemos hacer caso, ni podemos imaginarnos que la salvación está en algún lugar, en alguna persona, en alguna denominación, en alguna religión, en algún dogma o en algo por el estilo, hermanos. Nosotros debemos de tener bien claro eso. Nosotros no podemos creer, porque hay quienes lo dicen: si tú no vas a tal lugar,
no eres salvo. Si tú no crees en esto, no eres salvo. Si tú no haces esto, no eres salvo. No, hermanos. Ahora, vamos partiendo del principio. ¿De quién es la salvación? Dice el libro del Apocalipsis, hermanos, si usted me acompaña, ahí en el capítulo 7, hermanos, versículo 9, vamos a leer hasta el versículo 10. ¿De quién es la salvación, hermanos? ¿Tenemos? En cuanto lo tenga me dice un amén. Amén, hermanos. Dice así la escritura: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece ¿a quién, hermanos? A nuestro Dios. Y no solamente eso, a nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Y a quién? ¿Quién es el Cordero, hermanos? Señor Jesús. Entonces, partiendo de ese principio, la salvación es de nuestro Dios Padre y del Cordero. La salvación es de Dios, hermanos. Nada de que el hombre, nada de que la iglesia, nada de que la denominación, nada de que la religión, nada de que la secta, nada de que el principio, nada de nada, hermanos. La salvación es de Dios. Eso lo debo de tener yo bien claro. Bien claro. Si alguien viene y me dice: oye, mira, sí está bien, pero tú necesitas ser bautizado nuevamente, porque eso no vale, y si no te vas a ir al infierno. ¿Dónde dice en la escritura? La salvación es de Dios. No, es que tú necesitas ir a este lugar, porque ahí está la unción. No. ¿Qué dice la escritura? Es que tú necesitas creer en el profeta, necesitas creer en el apóstol, en el reverendo, en el rabino. No. Nosotros, hermanos, necesitamos tener fundamentada nuestra fe, nuestro dogma. La salvación pertenece ¿a quién? A Dios, hermanos. Entonces, si la salvación es de Dios y del Cordero, ¿quiénes son los que determinan? Y fíjese bien, no quién es salvo. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Quién lo determina? Dios. ¿Dónde y cómo? En su palabra. Y lo vamos a ver, no me lo estoy inventando. Quiero invitarle a que vayamos a Romanos, me encanta. Romanos capítulo 5. Cuanto lo tenga me dice un amén. Romanos 5, versículo 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Y dice así la palabra del Señor: mas Dios muestra ¿qué, hermanos? Su amor. ¿Para quién? Para con nosotros, para con toda la humanidad, hermanos. Para con toda la humanidad el Señor muestra su amor. Y dice: en que siendo aún, ¿qué, hermanos? Pecadores. Siendo pecadores, hermanos, no mereciendo nada a nosotros. Dice: Él muestra su amor en que aun cuando tú, aun cuando usted, aun cuando yo, aun cuando toda la humanidad es pecadora, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Esa es la manera en que nosotros podemos ser salvos. No es yendo a un lugar, no es creyendo en alguien más, no es depositando más dinero en las cajas de la ofrenda, no es subiéndole más al volumen, no es vistiéndome más bonito. No. La salvación está aquí, hermanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el regalo, hermanos. Y dice Romanos, más adelantito, en el capítulo 6, en el versículo 23, si usted lo tiene me dice un amén. Amén. Dice: porque la paga del pecado es ¿qué?
Entonces si yo medito en este versículo y en el anterior, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, yo soy pecador. Ahora Romanos 6:23 me dice que el ser pecador, dice que la paga del pecado es muerte. O sea, siendo yo pecador, estoy condenado ¿a qué? A la muerte eterna. Y aquí debemos entender esto, hermanos. Cuando nosotros hablamos de muerte, no es el hecho de que un día voy a dejar de existir en esta tierra. No es del hecho de que un día voy a dejar de respirar, mi corazón se va a parar, mi cerebro se va a apagar y entonces me van a sepultar. No se refiere a eso la Escritura. La muerte se refiere a que yo voy a pasar una eternidad separado de mi Creador. La muerte es que yo voy a ir al infierno y nunca voy a tener la oportunidad de lo que decía. Nunca voy a tener la oportunidad de caminar por esas calles de oro. Nunca voy a tener la oportunidad de que Dios enjuague mis lágrimas, de que yo esté en ese lugar donde no habrá más dolor, no habrá más llanto. No va a haber esa oportunidad. A eso se refiere. Entonces dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero el Señor tiene un regalo. Dice, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la salvación ¿está en quién? En Cristo Jesús. La salvación es de Dios, sí es de Dios, pero Dios hizo un pacto y dijo, tú quieres ser salvo, la salvación es mía y es a través de mi Hijo Jesús, es a través del Cordero. Así es la salvación. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Vamos a leer otros versículos por si alguien tiene dudas. Me encanta, Romanos capítulo 10. Esto es también algo que muchos... Romanos 10, versículo 9, hermanos. Porque alguien se puede preguntar, bueno, yo sé que hoy somos de casa, pero si alguien nunca se ha animado, porque ese es el otro pretexto, ¿no? Los que somos jóvenes, bueno, yo ya no soy tan joven, ¿verdad? Pero los que son jóvenes dicen, bueno, llegará mi tiempo. Cuando Jesús predicaba, hermanos, Jesús decía que se arrepintieran. Es más, desde Juan el Bautista dice arrepentidos. Ellos no decían, pues espérate. Jesús no dice espérate, Jesús dice este es el día, este es el momento. Pero muchas veces venimos a la congregación, venimos a la iglesia, nos reunimos porque sabemos que hay algo aquí, porque sabemos que la palabra es la verdad, porque sabemos que en Jesús hay vida eterna, pero no nos decidimos a seguir a Jesús. Muchos venimos a la congregación y no nos animamos a dar el siguiente paso, porque sabemos que es un compromiso muy importante. Muchos tenemos esa idea, no, si me bautizo y tenemos que hablarlo, ya no podrás pecar, o ya no podrás pecar de manera tan libre como lo haces. Pero bueno, dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. ¿Qué necesito? Hacer la confesión de fe. Si a usted alguien le dice, no, es que eso no es verdad, no es cierto que haciendo una oración vas a... La Escritura dice que si confiesas con tu boca. Si usted en esta hora no ha aceptado a Jesús, levanta su mano, pasa y oramos por usted y usted confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó al tercer día y que Él no se quedó en la tumba y que Él está sentado el día de hoy a la diestra del Padre y que un día Él volverá por su pueblo y que Él un día juzgará a toda carne, usted es salvo. Eso es lo que necesitamos para ser salvos. No hay que ir a ningún lado, no hay que creer en nada más, no hay que dar una ofrenda, no hay que hacer nada. Pero este es el momento. Porque déjeme decirle que si usted cree o usted piensa que el día que
va a morir, va a tener una oportunidad. Porque muchos pensamos eso. No, pues ya cuando esté yo postrado en cama, cuando esté en mis últimos momentos, ¿quién nos asegura eso? Ahora, si usted tiene la idea errónea de que, pues, va a venir con mi hermano Alejandro y le va a dar una ofrenda para que él ore y usted pase de donde se encuentre al seno del Padre Abraham, casi como el rico y Lázaro, pues también usted está muy equivocado. Porque usted recuerda esa historia, Abraham le dijo al rico, bueno, es que hay una cima que impide que pases tú para allá y que de allá pasen para acá. Y esa cima, si usted lee, esa cima no se refiere a una montaña, sino a un abismo. Y si no, estúdielo. Bueno, hermanos, pero esta es la salvación. Y luego, ¿qué dice el versículo 10? Porque con el corazón, hermanos, con mi corazón yo creo para justicia, pero ¿con qué? Con la boca confieso para salvación. Esa es la manera, hermanos. Esa es la manera. Amén. Vamos a leer unos versículos más, hermanos. Vamos a Primera de Juan. Te voy a invitar a que vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 11 al 13. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así, hermanos. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado, ¿qué, hermanos? Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Qué dice el siguiente, de favor? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, bien importante, hermanos, tenemos a Jesús. Si nos regresamos a Romanos, no vamos a, piensa en Romanos, lo que acabamos de leer. Si nosotros creemos, si nosotros confesamos, tenemos al Hijo. Y si tenemos al Hijo, hermanos, tenemos la vida. Amén. Dice el versículo 3, hermanos, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios, hermanos? Jesús, Jesucristo, hermanos. Él murió y pagó en la cruz. Vamos a leer dos textos más, muy conocidos. Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. ¿Tenemos, hermanos? ¿Qué dice? Mas a todos, ¿qué, hermanos? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser. Y si volvemos a meditar en Romanos, hay una correlación enorme, hermanos. A los que le recibieron, a los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo por excelencia cuando hablamos de la salvación, San Juan, ¿cuál es? ¿Quién se lo sabe? San Juan 3, ¿qué, mi hermano? Yo me acuerdo que hace ya algunos años ese versículo hasta en los estadios lo ponían cuando había fútbol. Me imagino que algunos hermanos fanáticos del fútbol lo ponían, pero si usted se da cuenta ya no aparece, o al menos que las cámaras no lo tomen, pero yo creo que ha habido un declive tan grande, hermanos, del creer en Dios, del buscar a Dios en la humanidad, que todo esto se ha perdido y necesitamos tanto de Dios, hermanos. Y San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿qué, hermanos? Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando yo medito en todo esto, hermanos, y si yo vuelvo al Salmo del que estamos hablando, entonces dice, el Señor es que, hermanos, Jehová es mi luz y qué, hermanos, y mi salvación. Entonces yo puedo meditar y puedo decir, bueno, sí, el Señor es mi luz, entiendo por qué es mi luz, entiendo por qué es mi salvación, Él me ha dado vida eterna. Y entonces ahora sí viene la pregunta, ¿de quién temeré?
¿De quién podemos temer, hermanos? Meditemos de quién podemos temer. Porque el día de mañana es un lunes y si Dios nos presta vida, adivine qué, empiezan los problemas, empiezan los inconvenientes. Bueno, los jóvenes están de vacaciones, ¿verdad? Pero aún así, el joven, el niño en su capacidad, en su edad, tiene sus inconvenientes, hermanos, tiene sus problemas, tiene situaciones adversas. Y los adultos no se diga, hermanos, el día de mañana el trabajo, los compromisos, los negocios, todo se vuelve un sinfín, hermanos. Pero nosotros debemos de meditar en este salmo. Medítelo, hermanos. Yo le invito a que lo medite y se lo aprenda. Si lo leemos todo el salmo, es una bendición. Pero dice, ¿de quién temeré? Dice Mateo 10:28. Si usted lo tiene. Y dice así la escritura, hermanos, en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y aquí el Señor nos dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cuando el salmista pregunta, ¿a quién temeré? Obviamente ese salmo nos está hablando a los cristianos, a los que estamos comprometidos con el Señor. Porque si yo no estoy comprometido con el Señor, déjeme decirle que no es que yo haga excepción de personas, pero medítelo y yo creo que el salmo no es para usted. Porque si usted anda de borracho, si usted anda de adúltero, si usted anda de mentiroso, si usted anda metiendo división, si usted anda de lo que usted se imagine y cosas como dice Gálatas y cosas semejantes a estas, usted está en esta clasificación. Porque el diablo, no solamente el cuerpo, hermanos. Si usted medita y hoy platicaba con uno de mis hermanos, en estos días ha habido muchos asesinatos que han levantado mucha polémica, y no es justificable, pero imagínense que de pronto digan, no, pues es que el hermano Ariel lo mataron. ¿Por qué? No, pues es que el hermano Ariel andaba a 3 de la mañana en un bar. Alguien dirá, son jóvenes. Jóvenes, niños, ancianos, maduros, no tenemos nada que hacer 3 de la mañana en un bar, hermanos. Si usted acostumbra a eso, su cuerpo y su alma al infierno. Fíjese que hace días platicaba con una persona y nos acordábamos de varias personas que a lo largo de más de 30 años hemos conocido, y yo le mencionaba una y le decía, no, le digo, es que así ya está. Y esta persona me dice, bueno, es cristiano. Yo me quedé así y dije, ya sé por dónde vas, ya sé lo que tú crees. Obviamente ya no seguimos la plática, no entramos en discusión, pero le quiero decir, hermanos, que muchas personas nos venden, nos hacen creer, nos envuelven diciéndome, no te preocupes, hijo, si tú fornicas, Romanos dice que no hay condenación para el que está en Cristo. No se preocupe, hermano Manuel, si usted anda de mentiroso, el Señor ya pagó el precio por usted. No, hermanos, el que cree en Cristo busca la santidad. Y esto es bien común. Por eso, hermanos, hay congregaciones que se llenan. ¿Sabe por qué? Porque predican eso. No te preocupes, no te preocupes. El que está en Cristo, no hay condenación para él. Es más, usted medite algunos cantos, yo estaba escuchando cantos, y muchos cantos hablan de eso. No hay más condenación. En Cristo soy libre, no hay condenación. Y no le estoy diciendo que no lo cante.
Pero los que conocemos, los que sabemos, yo sé por qué ese canto está compuesto de esa manera. Y vuelvo a decir, no digo que no lo cantemos, no digo que no se goce en él, pero si usted tenga el crecimiento. Sí, el que está en Cristo y busca la santidad no tiene condenación. Pero esos cantos toman una parte de la Escritura y lo que me quieren vender es decir, tú estás en Cristo, un día levantaste la mano, pasaste aquí, pero hasta ahí. Puedes seguir en tu vida de pecado y como estás en Cristo no hay condenación. No es así, hermanos. No es así. No es así. ¿Por qué cree que alguna vez ya hace tiempo predicamos sobre las versiones de la Escritura? Porque las nuevas versiones, usted toma ese pasaje de Romanos 8:1 y adivine que la parte que dice los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne, ya no existe. Entonces el texto dice, no hay, el que esté ¿para qué le echo mentiras? Romanos, ¿cómo mi hermano Ale? Ok, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y hasta ahí. Usted vea la nueva versión internacional y hasta ahí. Pero si leemos, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero eso ya no está. Entonces, hermanos, yo debo de entender que lo que debo de temer es esto. Cuando la pregunta dice, ¿a qué temeré? ¿Temes a quedarte sin empleo? No te preocupes. ¿Temes a que la enfermedad toque a la puerta de tu vida? No te preocupes. ¿Temes a que la guerra nos afecte y que no haya grano? No te preocupes. ¿Temes a que suba la gasolina? No te preocupes. No te preocupes. Preocúpate y teme a esto. A esto sí. Pero a esto le teme el que no anda conforme Dios quiere, hermanos. A esto le teme el que no ha entendido que el Señor es nuestra luz y es nuestra salvación. Ahí sí le tememos, hermanos. Amén, hermanos. Ahora, sigue diciendo el Salmo, hermanos. Salmo 27. ¿De quién temeré? Dice, Jehová es que, hermanos, la fortaleza de mi vida. Él es la fortaleza de mi vida. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Lo creen en serio? ¿En serio lo creen? Así debe de ser, hermanos, la fortaleza de nuestra vida. Y yo sé que todos hemos pasado por situaciones difíciles. Hay situaciones que son muy, muy difíciles. Yo no sé quién le ha pasado, a mí sí me ha sucedido alguna vez. Luego mi esposa, no me reclama mi esposa, pero sí me recuerda. Alguna vez me acuerdo que me dijo, oye, vamos a hacer esto. Y yo estaba así. Y volteé y la vi. Y le dije, no, yo no tengo una ilusión, ya no tengo algo para vivir. O sea, no tengo un motivo para vivir. Porque yo me encontraba en una situación muy, muy difícil, personalmente. Pero entonces ahí cuando el Señor es nuestra fortaleza. A lo mejor usted perdió un familiar en esta situación, a lo mejor usted tiene un familiar enfermo, a lo mejor sus hijos son incontrolables, a lo mejor su matrimonio está difícil, a lo mejor las deudas nos están ahogando, no tenemos empleo, pero déjeme decirle que el Señor es nuestra fortaleza. Y le voy a compartir una parte de que a mí me encanta, que está en Isaías, más creo que hasta hace un momento se lo dije. Isaías capítulo 41, versículo 10. Yo le invito a que se lo aprenda de memoria, hermanos. Y fíjese lo que dice la Escritura, medítelo. ¿No qué? No temas. ¿Por qué? ¿A poco no le ha pasado a usted que tiene niños? Que llega el niño corriendo y lo abraza. Papá, papá, y usted abraza al niño y adivine qué pasa. Usted a lo mejor ni fuma al niño porque está platicando, pero cuando usted hace esto, el niño se siente en el lugar más seguro sobre la faz de la tierra. Es más, aquí este jovenazo, damos gracias a Dios por su vida y por la vida de todos los jóvenes.
Jóvenes, comprométanse con el Señor, trabajen por el Señor. En serio, busquen la oportunidad de servir al Señor. Pero aún a este jovenazo que tendrás, ¿cuántos años tienes? 15 años tiene Josué. Él a su edad ya no es un niño, es un adolescente, pero yo les aseguro que si él tiene un problema, adivine con quién va a correr. Con su papá. Y cuando le cuenta el problema, él va a sentir seguridad. Lo mismo usted y yo. El Señor nos dice como sus hijos, no temas. No temas. Yo estoy contigo. No temas. No te preocupes, yo estoy contigo. Mire, en lugar de que vaya con la comadre, comadrita, fíjate que mi esposa, no, vaya con el Señor. En lugar de que vaya con la vecina, en lugar de que vaya con el compadrito, con el amigo, no. Jóvenes, no vayan con los amigos, eso no es cierto, muchachos. Ustedes no tienen amigos. Su amigo es el Señor. Vayan con sus papás. Tienes un problema, ve con tu papá. Eso de la secundaria, de la prepa, que no, eso no es cierto. Y si tú piensas que tienes amigos, mira, ahora que regreses de vacaciones, llévate tu Biblia y diles, si no crees en esto, si no crees en el Señor Jesús, te vas a arrepentir. Y luego vienes y me cuentas cuántos amigos te quedan. Pero mantente firme. Y si tienes de esos amigos homosexuales, diles, el Señor dice que tú te tienes que arrepentir. Y luego me cuentas, bueno, perdón porque a lo mejor te pueden correr, ¿verdad? Pero así es el Señor. Y entonces sí, ¿yo a quién debo de ir? Al Señor. Y dice, porque yo estoy contigo. Luego dice, no desmayes. ¿Cuándo desmayamos, hermanos? ¿Cuándo se desmaya una persona? Una persona se puede desmayar porque no ha comido. Una persona se puede desmayar de una impresión muy fuerte. Una persona se puede desmayar porque su organismo colapsa. A veces las situaciones a nosotros nos hacen desmayar y espiritualmente a veces desmayamos. ¿Y a poco no hay muchos cristianos que dicen, no, yo ya no quiero nada, ya no puedo más? Y luego vamos con el hermano Ale, fíjese que me voy a bajar de la alabanza, hermano, porque ya no puedo más, y es que mi esposa, y es que mis hijos, y es que el trabajo. El Señor dice, no desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y luego lo más importante, siempre que, hermanos, siempre te ayudaré. No te voy a dejar solo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Lo cree? Amén, ¿lo cree? Póngase de pie si usted lo cree. Padre, te damos gracias en esta tarde porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, porque sabemos que tú eres nuestra fortaleza, porque creemos, Señor, que tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, en las necesidades, en las circunstancias, y Señor, porque sabemos que tú nos ayudarás y tú nos sacarás adelante en victoria en cualquier situación, Padre. Te damos gracias y en esta hora te pedimos en el nombre de Jesús que tú sigas obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre, y que tú toques a cada uno de mis hermanos que están el día de hoy aquí, que tú toques a cada persona que se encuentra aquí, Señor, que tú cambies, que tú transformes, y Señor, y que si hay alguien que tiene esta necesidad, si hay alguien que no ha entregado su vida, si hay alguien que necesita hacer un compromiso, Padre, yo te pido que tú toques su vida y que tú permitas que todos, Señor, caminemos buscando cada día y a cada instante más y más de ti, Señor. Muchas gracias por todo lo que nos das y también te damos gracias por aquello que no nos das. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén, mis hermanos.